Buenas tardes, jóvenes. Espero se encuentren todos bien de salud. Voy a compartir en pantalla el documento que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos para que ingresen todos sus compañeros. Voy a aprovechar estos primeros minutos para pasar asistencia. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Emily. Buenas tardes, Yermer. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más. Buenas tardes, Franci. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Ifat. Buenas tardes, Yermer. Voy a conceder un minuto más para que ingresen todos sus compañeros. Vamos a esperar un minuto para dar inicio. Perfecto, les felicito por ingresar siempre puntual a la clase, ¿verdad? Ahorita están ingresando todavía. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Carlos. Perfecto, vamos a dar inicio, jóvenes. Vamos a continuar trabajando, ¿verdad? Con la guía número 4, con el tema impacto ambiental provocado por las actividades humanas. Vamos a trabajar este tema desde el 17, ¿verdad? Que es el día de ayer, hasta el 28 de agosto, que es el día que me van a entregar el trabajo, ¿verdad? Con el que se va a evaluar este tema. Ya saben que el trabajo consiste en la elaboración de una infografía relacionada al impacto ambiental provocado por las actividades humanas, utilizando la herramienta digital Canva, ¿verdad? Para iniciar esta clase quiero hacer una pregunta de activación de conocimientos previos. ¿Qué entienden por medio ambiente, jóvenes? En el video que les compartí, yo les brindé una definición de medio ambiente. Existe un sinnúmero de definiciones de medio ambiente, pero combinando la información que ustedes dominan, podemos establecer un concepto. Establezcamos un concepto con todas sus ideas, con todos sus aportes. ¿Qué es medio ambiente, jóvenes? Podemos establecer un concepto a partir de las ideas que ustedes me brinden el día de hoy. ¿Qué entienden por medio ambiente, jóvenes? Porque si vamos a hablar, ¿verdad?, de impacto ambiental, tenemos que conocer primero cuál es ese medio ambiente que está sufriendo impacto o daño, ¿verdad?, por el ser humano. Tengo participación de Roberto, dice todo lo natural que nos rodea.
Correcto. Todo lo relacionado con la naturaleza, dice Fernanda. La flora y fauna también, dice Fernanda Centeno. De Sean dice los seres vivos, el suelo, agua, aire, los objetos físicos fabricados, correcto. Con todos estos aportes que ustedes hicieron, podemos establecer un concepto de medio ambiente. Dice Héctor, todo lo vivo. Ya vemos que DeShawn, además de todo lo vivo, DeShawn incluyó otros sistemas, por ejemplo, el agua, el suelo, el aire. Entonces podemos decir que el medio ambiente es un sinnúmero de sistemas biológicos y biofísicos, porque también está incluido, como mencionó DeShawn, es parte del medio ambiente el agua, el suelo, el aire, la flora y fauna, como menciona IFAD, y los ecosistemas que se desarrollan dentro de un hábitat natural, dice IFAD. Correcto, todos sus aportes son válidos, jóvenes. Mediante esos aportes podemos establecer un concepto general, ¿verdad? Que es el conjunto de sistemas físicos, químicos y biológicos, porque incluye tanto sistemas bióticos como sistemas abióticos. ¿Qué sistemas bióticos? La flora y la fauna, los ecosistemas, como mencionó IFAT. ¿Qué sistemas abióticos? Es decir, que no tienen vida. El suelo, el agua, el aire, todo eso que nos rodea, todo ese medio físico que nos rodea también es parte del medio ambiente. Perfecto, gracias por su aporte, jóvenes. Ya con esto, ¿verdad? Ya tenemos una noción, ¿verdad? General de lo que es el medio ambiente. Ahora podemos establecer un concepto de impacto ambiental. ¿Qué sería el impacto ambiental? Ya conocemos qué es el medio ambiente. Ahora, ¿qué concepto podemos establecer de impacto ambiental? También voy a tomar su aporte. Quiero ver si tengo participación. El impacto ambiental podríamos decir que es la alteración, ¿verdad?, de todos esos sistemas que mencionamos anteriormente, la alteración de sistemas físicos, químicos, biológicos. Así es, dice Carlos Fernando, la alteración de todo lo de la naturaleza, correcto. Alterando su naturaleza, ¿verdad? Correcto, muy bueno el aporte de Carlos. Tengo otro aporte, el aporte de Yermer, el impacto ambiental también conocido como impacto antrópico, perfecto, o impacto antropogénico es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente. Me gusta ese aporte de Yermer, dice impacto ambiental. Recordemos que el medio ambiente puede ser alterado por dos causas, por causas naturales, pero son mínimas, porque por las causas naturales el medio ambiente se puede restablecer. Y están las causas antropogénicas, que es el mayor impacto ambiental, el impacto provocado por el hombre, ¿verdad? Esas son las causas antropogénicas. Perfecto el aporte de Yermer. Tengo el aporte de Andrés también, de Sean. El impacto ambiental es un cambio o una alteración en el medio ambiente. Correcto, así es. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Claro que es medio ambiente y que es un impacto sobre ese medio ambiente. Acá yo les incluí en la presentación, voy a colocarla así. El ser humano, como consecuencia de su desarrollo económico y tecnológico, ha producido grandes desequilibrios y daños ambientales debido al aprovechamiento irracional de los recursos naturales y por medio de sus actividades que contaminan. Lamentablemente, el ser humano, ¿verdad?, él, en busca de su bienestar, ha aprovechado, ha explotado los recursos naturales, le ha dado un uso irracional y todo esto ha provocado una contaminación y una alteración de nuestro medio ambiente.
Les decía el día de ayer, ¿verdad? Que nos estamos autodestruyendo prácticamente. Somos víctimas y somos verdugos, ¿verdad? Somos verdugos porque le estamos provocando serios daños al medio ambiente y víctimas al sufrir esas consecuencias. Coloqué en la diapositiva una frase que se presta para reflexionar. Dice, si amas tu vida, empieza por amar la del planeta. Esa es la frase que quería incluir en la guía, lo que pasa es que me salió incompleta en la guía. ¿Por qué? Reflexionemos sobre esta frase. ¿Por qué si amamos nuestra vida debemos de empezar a amar la del planeta? ¿Por qué, jóvenes? Reflexionemos sobre esta frase. Precisamente relacionado a la otra frase, ¿verdad? Porque todo el daño que le provoquemos al planeta repercute también en nuestra calidad de vida. Estamos provocando un daño hacia nosotros mismos. Dice Héctor, porque es nuestra casa común, correcto, es la casa común que Dios nos ha brindado a todos los seres vivos, ¿verdad? Y porque necesitamos del planeta, dice Roberto Carlos. Yermer dice, porque nuestra vida está ligada a nuestro entorno, perfecto. El ser humano se ha encargado de originar cantidades de problemas en el medio ambiente que producen grandes alteraciones en el clima y en consecuencia fenómenos de la naturaleza que se convierten en desastres naturales que cobran la pérdida de materiales, vidas humanas y la destrucción del entorno natural. Porque sabemos que ligado a este impacto que nosotros provocamos, surge una serie de fenómenos. Conocemos muchos de ellos, ¿verdad? La destrucción de la capa de ozono, la alteración del efecto invernadero y todo eso por consiguiente viene lo que es el calentamiento global, el cambio climático. Todas esas alteraciones que estamos provocando repercuten, ¿verdad?, en el origen de fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Una alteración del clima. Continuando, ¿verdad?, con la presentación. Todo esto se los expliqué de manera breve, jóvenes, en el video que compartí. Ya ustedes ya tienen conocimientos previos, ¿verdad?, al respecto. Incluí en este esquema las actividades humanas y sus efectos ambientales. ¿En qué repercuten esas actividades humanas? Acá podemos ver acciones sobre el medio ambiente y sus efectos. ¿Qué acciones realiza el hombre? Extracción de recursos son las más usuales, emisiones y descarga y transformación. Extracción de recursos, les mencionaba como ejemplo en el video. Sabemos que el ser humano explota un sinnúmero de organismos, tanto animales como vegetales, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿Para qué? Para su beneficio, para la obtención de productos de insumo, para la obtención de productos del hogar, para la obtención de vestimentas. Por ejemplo, ¿qué tipo de organismos? Sabemos que el hombre utiliza mucho la vegetación, ¿verdad? La deforestación es un claro daño, ¿verdad? Un claro daño por el medio de extracción de recursos, ¿verdad? Cuando aprovecha la madera. También sabemos que utiliza animales también para la obtención de productos, incluso utiliza microorganismos, por ejemplo en el caso de la fabricación de medicamentos. En fin, todo esto a raíz de la revolución industrial. Tengo una participación, bueno, vamos a leer. Héctor levantó la mano, tengo participación. Ah, correcto, utiliza microorganismos, es lo que les mencionaba Héctor, utiliza en la fabricación de algunos alimentos y en la fabricación de medicinas. Por ejemplo, ¿en qué se aprovechan los microorganismos? En los procesos de fermentación, ahí se utilizan levaduras.
También en los procesos de fermentación se utilizan algunas bacterias específicas. En la fabricación de medicamentos se utilizan algunos hongos para la fabricación de antibióticos. Perfecto su aporte, Héctor, así es, se utilizan bacterias y no solo bacterias, también otros tipos de microorganismos, como les mencioné, hongos y levaduras. Y sabemos también que explota incluso las pieles de animales, incluso los cuernos de algunos animales, ¿verdad? Lamentablemente estamos provocando la extinción de algunas especies animales y vegetales, todo por el uso irracional que damos a estos recursos, ¿verdad? También, ¿qué trae el hombre? Energía. Y aquí hago referencia a la energía, porque recuerden que la energía se puede obtener tanto de fuentes renovables como de fuentes no renovables. ¿Y cuáles son las que causan un mayor daño al medio ambiente? Las no renovables. Recuerden que las renovables son amigables con el ambiente, por ejemplo, la energía eólica, ¿verdad? Son algunas fuentes de energía renovable que son amigables con el ambiente. Sin embargo, el ser humano, el modelo de consumo energético que tiene en la actualidad es a partir de combustibles fósiles. ¿Qué combustibles fósiles utilizamos para el aprovechamiento de energía? También se los mencionaba en el video, a ver si alguien retuvo esa parte, ¿verdad? ¿Qué combustibles fósiles utiliza el ser humano para la producción de energía? Tengo participación. Gasolina, así es, Yermer. Todos los derivados del petróleo, ¿verdad? La gasolina, todos los derivados, el gas natural, el petróleo, el carbón, así es, Héctor. La principal materia prima para la producción energética es los derivados de combustibles fósiles. Y recordemos que el proceso de combustión de esta materia prima contamina el medio ambiente. Y aquí les voy a mencionar, toda combustión completa produce CO2. Y sabemos que el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. A raíz de la revolución industrial se ha provocado un gran incremento de los gases de efecto invernadero. Uno de los principales es el CO2, ¿verdad? Que lo producimos no solo a partir de este tipo de actividades, sino que también a partir de las actividades industriales, de transporte, la obtención energética. En fin, estamos dañando gravemente el medio ambiente, ¿verdad? Y es necesario que recapacitemos. Entonces, aquí tenemos extracción de organismos, energía y materiales. Y materiales podríamos decir que es todo aquello que no tiene vida, ¿verdad? Igual la energía no tiene vida. Entonces, de organismo, energía y materiales. ¿Qué tipo de materiales? Les mencionaba un ejemplo también en el video. Un claro ejemplo es la extracción de minerales. Recordemos que a partir de la minería se extraen minerales de metales preciosos y otros minerales, ¿verdad? Como, por ejemplo, algunos metales pesados que se obtienen a raíz de la minería. Todo esto, en los procesos, las acciones de extracción, ¿cómo repercute en el medio ambiente? Acá tenemos alteración de los ciclos naturales, perturbación de las cadenas tróficas, ¿qué es la cadena trófica? La cadena alimenticia y alteración de los ecosistemas. Todo eso estamos provocando con estas acciones, ¿verdad? Otras acciones que desarrolla el ser humano son emisiones y descargas. Estas están relacionadas a las primeras, algunas están relacionadas a la primera, porque a raíz de la extracción de algunos recursos también provoca emisiones y descargas. Por ejemplo, cuando se extraen recursos de la minería provoca emisiones de diferentes sustancias tóxicas que contaminan. Por ejemplo, la minería contamina principalmente los suelos y
De manera secundaria, esa contaminación de los suelos puede provocar una contaminación del agua por la lluvia, ¿verdad? Que arrastran los contaminantes presentes en el suelo. Como también puede tener otra consecuencia por filtración. Por filtración se pueden contaminar las fuentes de agua subterránea. Entonces, estamos provocando una contaminación en cadena, ¿verdad? Todas esas emisiones y descargas pueden ser de tipo física, porque incluso el ruido es una alteración al medio ambiente. Estamos dañando algunas especies con el ruido. O los cambios de temperatura es una alteración física también. Los cambios de humedad es otra alteración física. ¿Qué otras emisiones? Químicas. Aquí tenemos un sinnúmero de sustancias químicas que pueden ser emitidas y descargadas. ¿A partir de qué actividades, jóvenes, pueden participar? ¿Qué actividades generan emisiones de sustancias químicas y biológicas? ¿Qué actividades consideran ustedes? A ver, voy a dar oportunidad para participación. Todas las actividades industriales, ¿verdad? La industria alimenticia, la industria farmacéutica, la industria textil, todas las actividades industriales provocan o emiten sustancias químicas y también algunas emiten contaminantes físicos, ruidos, cambios de temperatura, humedad. Y también descargas biológicas, por ejemplo, un claro ejemplo, la emisión de aguas negras. Recuerden que esas aguas negras contienen una gran carga bacteriana, ¿verdad? Un sinnúmero de microorganismos patógenos. Ese es un ejemplo de descarga biológica. ¿Qué provoca todas estas emisiones y descargas? Enfermedad o muerte de organismos, bioacumulación de sustancias tóxicas. El día de ayer les compartí un ejemplo, ¿verdad?, de bioacumulación de sustancias. ¿Qué es la bioacumulación de sustancias, jóvenes? Voy a dar oportunidad de participación. ¿A qué se refiere el término bioacumulación? Les mencionaba el ejemplo de los insecticidas, pesticidas. ¿Qué es bioacumulación? Es cuando un organismo acumula, absorbe una sustancia tóxica y esta puede pasar a través de la cadena trófica o cadena alimenticia hacia otro organismo y la concentración de esa sustancia tóxica va a ir aumentándose en el eslabón más alto, es decir, en la cadena alimenticia más alta va a ser mayor la concentración de sustancia tóxica. Un ejemplo también de actividades que generan la bioacumulación de sustancias tóxicas es la minería también. En la minería se utiliza mercurio. El mercurio es un elemento altamente tóxico. Creo que esto es de conocimiento, ¿verdad?, de todos, que el mercurio es tóxico. Incluso se ha prohibido el uso en los termómetros. El mercurio, cuando llega a las fuentes de agua, ¿qué ocurre con ese elemento? Hay microorganismos o unas algas en el agua que provocan una transformación química de ese mercurio a otras componentes que se llama metilmercurio y es mucho más tóxico que el mercurio como tal. Ese metilmercurio puede llegar a ser ingerido por especie acuática y luego ¿cómo puede llegar al ser humano? A ver, en la cadena alimenticia, un pez puede consumir una alga que contenga metilmercurio y luego ese pez, ¿quién lo va a consumir? El ser humano. Y allí llega, ¿verdad?, esa bioacumulación de sustancias tóxicas. Dice Héctor, el atún. Correcto. Cualquier especie acuática que ingiera ese tipo de compuesto, metilmercurio, lo va a acumular en su organismo,
no lo puede metabolizar, es una sustancia que difícilmente se degrada. Entonces puede llegar a través de la cadena alimenticia al ser humano. Recordemos que los peces tienen su cadena alimenticia también. Los más grandes se alimentan de los más pequeños y el ser humano normalmente ingiere la especie más grande. Entonces, ahí lamentablemente nos estamos dañando nosotros mismos. Y tenemos también dentro de las acciones sobre el medio ambiente la transformación. ¿La transformación de qué? La transformación del relieve, del paisaje y sus elementos. También tiene relación otras actividades acá. Ahí me disculpan que una tecla se me quedó trabada acá. ¿Qué actividades, por ejemplo, provocan una alteración del relieve del paisaje? Ejemplos, jóvenes. Ejemplos. Doy oportunidad para que participen. Un claro ejemplo, jóvenes, es la extracción de madera. Con la extracción de madera, ¿qué hacemos? Estamos deforestando. ¿Qué trae como consecuencia la deforestación, jóvenes? ¿Qué trae como consecuencia la deforestación? O el despale indiscriminado. Inundaciones, dice Vladimir. Exactamente. Y con esa inundación, Vladimir, tenemos por consiguiente una erosión del suelo. ¿Qué es la erosión del suelo? El desgaste de la capa superficial del suelo. Y ahí estamos provocando una alteración del relieve y de su elemento. Ah, dice Emily, tengo aportación de Emily también, dice menos oxígeno y aumenta el calor. Correcto, Emily, ahí estamos provocando una transformación, en este caso en las condiciones de habitabilidad, ¿verdad? Del medio. Al haber menos oxígeno, al haber... ¿qué va a provocar? Recuerden que los árboles nos proporcionan frescura, nos proporcionan oxígeno. Entonces provoca un aumento de la temperatura, ¿verdad? Recordemos que los árboles son importantes en la absorción del CO2, nos ayudan a disminuir esos gases de efecto invernadero, ¿verdad? Si nosotros plantamos árboles, estamos apoyando, estamos contrarrestando esos efectos. Perfecto, su aporte, jóvenes. Aquí tenemos, ¿verdad?, las consecuencias de esa transformación, alteraciones de la dinámica del paisaje, interrupción de los flujos materiales y, como mencionó Emily, alteración de la temperatura y la humedad. ¿Cómo también se provoca la transformación? La actividad minera también provoca transformación. Recuerden que en la actividad minera se hacen detonaciones, se hacen excavaciones, se tiene que hacer, se tiene que deforestar. Entonces, esa actividad también genera la transformación del relieve y del paisaje. Inclusive la urbanización, ¿verdad? La construcción de grandes ciudades, el aumento de la población, también provoca una transformación y alteración del relieve. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Les voy a dar oportunidad de participación, de consultas. Pueden participar haciendo consulta o mencionándome la importancia de este tema en la educación, jóvenes. ¿Cuál es la importancia de este tema? La próxima semana vamos a hablar sobre la contaminación de los medios específicos, contaminación de agua, suelo y atmósfera. Hoy, el día de hoy, estamos hablando de las generalidades, ¿verdad? De manera general, ¿qué acciones contaminan nuestro medio ambiente? Jóvenes, participación, consulta, jóvenes. Pueden aportar cuál es la importancia de este tema, cuál es la reflexión que nos deja el conocimiento de este tema.
Pueden comentar también si ha quedado todo claro, jóvenes. Bueno, tengo participación de Yermer Consulta. Dice, el trabajo que tenemos es solo la infografía. Sí, Yermer, es solo la infografía. Y si ustedes me la envían antes, mucho mejor, porque me da espacio y tiempo para corregirles. Y si hay que hacerle alguna mejora, yo les retroalimento. Tengo participación de Emily, dice, es importante porque no todo el mundo reacciona, que el planeta se encuentra más destruido y nos quedan menos recursos. Así es, Emily. Nos pone en contexto y nos hace conscientes de todo lo que el hombre hace y cómo se daña a él mismo y al medio ambiente. Estas son participaciones de Emily y Fernanda. Les felicito, muchachos, por su participación. Con todo esto nos queda reflexionar, ¿verdad? No caigamos en el error de pensar que por pensar de que una sola persona puede hacer poco, ¿verdad? Pensar que no hacemos nada. Es importante, aunque sea un aporte mínimo, es importante que todos y cada uno tomemos conciencia, tomar la iniciativa. En nuestras manos está el cambio, como les mencioné en la infografía. Perfecto, Emily, ya me envió la infografía, dice. Le agradezco mucho que están cumpliendo de manera puntual, jóvenes, y le agradezco mucho por su asistencia y participación en la clase. Es un gusto darles así la clase, ¿verdad? Cuando ustedes participan de manera activa. Leiva consulta, hace unos días hubo un derrame de petróleo. Sí, lamentablemente es otra. Imagínense, el derrame de petróleo contamina las aguas, provocando muerte de muchas especies. Son hechos lamentables, ¿verdad? Eso de los derrames accidentales. Si no usáramos ese recurso, no sufriríamos esas consecuencias. Un daño terrible, así es, Fernanda. Bueno, jóvenes, un gusto haberles dado clase. Nos vemos la próxima semana, el día lunes, ¿verdad? Tenemos nuevamente videoconferencia. Buenas tardes a todos, jóvenes, adiós.